Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. La baja de Carlos Alcaraz en Wimbledon, después de su ausencia también en el Roland Garros, por esa lesión en la muñeca, es una de esas noticias que duelen. Hablamos de un chico que con apenas 20 y pocos años ya nos ha acostumbrado a hacer cosas extraordinarias y quizá por eso olvidamos que, aunque sean fuera de serie, sigue siendo humano. Es inevitable no acordarse de Rafa Nadal, de aquellas temporadas en las que el cuerpo le obligaba a parar justo cuando parecía preparado para volver. Pero Rafa nos enseñó algo muy valioso, que a veces la victoria más importante no está en volver a jugar antes de tiempo, sino en saber parar a tiempo para volver a jugar. Y eso es exactamente lo que necesita ahora Alcaraz. Paciencia, calma, recuperarse bien, porque cuando él no está, el tenis pierde a uno de esos jugadores que hacen que la gente deje lo que está haciendo para sentarse delante de la tele y verle jugar. Nos queda mucho Carlos Alcaraz y el futuro del tenis todavía le espera junto a Jannik Sinner para protagonizar una rivalidad que puede marcar una generación, porque las lesiones podrán frenar el calendario, pero jamás podrán detener el destino de esos deportistas elegidos para convertirse en leyendas. Son las 3:01, empezamos Ser Deportivos. Ser Deportivos con Óscar Ejido. Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER. Ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie en Ser Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con Sonia Luz y Eloy González en la producción y con Carlos Ródenas y Emilio Escribano en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este miércoles, día 20 de mayo, el día en el que Enrique Riquelme ha sido más claro que el pasado lunes y ha dicho a Antón Meana que le encantaría presentarse a las elecciones del Real Madrid. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Desliza en el Foro Económico de Expansión que el modelo democrático del Madrid no es el mejor porque le da poco tiempo para presentarse. Dice que tiene la obligación ética y moral de dar el paso para que los socios puedan ver ideas distintas y ha dicho la frase de la mañana: considera que pueden ser las últimas elecciones en la historia del Real Madrid. Y sobre todo hay una cosa importante, pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y trabajaremos, si proponemos algo, irá en esa línea. Ojo al mensaje que dice Enrique Riquelme. Viene la privatización. Últimas elecciones en el Real Madrid. Recordar que Florentino Pérez, el pasado martes, dijo que él se presentaba a las elecciones para devolverle el club a los socios. Sí que es como dice Enrique Riquelme, quizás eso no sea así. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este miércoles. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y sonido de la jornada. Y la noticia es la ausencia de Carlos Alcaraz en el torneo de Wimbledon. El tenista murciano anunció ayer por la tarde en sus redes sociales que, al igual que se pierde Roland Garros por esa lesión de muñeca, tampoco estará en Londres, donde Pedro Follana fue subcampeón el año pasado. Muy buenas. No se quiere correr ningún riesgo ni ir más deprisa de lo que requiere la lesión de la inflamación del tendón de la muñeca. Óscar, buenas tardes. Por eso Alcaraz también renuncia a jugar Queens y Wimbledon. Era lo más sensato y lo más coherente, por eso se ha querido esperar para tomar la decisión de forma oficial. El tenista sigue con la recuperación de la muñeca, no ha podido entrenar todavía porque aún no puede hacerlo sin riesgo y además la hierba no es la mejor superficie para volver y forzar. Por eso se habrá perdido Madrid, Roma, Roland Garros, Queens y Wimbledon. 5 torneos importantes, se quedan 3.800 puntos por el camino, pero con la idea de aprovechar el verano para entrenar, para prepararse y tratar ya de estar en buenas condiciones y con garantías para la gira americana y sobre todo el US Open. Los protagonistas son 3 entrenadores españoles en la Premier. El primero es Mikel Arteta, que anoche fue campeón de la Premier con el Arsenal, 22 años después, y ganaron la Liga Inglesa porque el City de Pep Guardiola no pudo pasar del empate frente al Bournemouth de Andoni Iraola. Así que el sonido es el de un Pep Guardiola que se queda sin Premier en unos días en los que está decidiendo su futuro, y como venimos contando en la cadena SER, todo apunta a que deja el City a final de temporada. Puedo decir que tengo un año más de contrato. Por mi experiencia, cuando anuncias algo durante la competición no es muy positivo.
Como podéis entender, la primera persona con la que hablaré es mi presidente, porque ambos decidiremos cuando termine la temporada. Nos sentaremos y hablaremos, y ya después tomaremos la decisión. Protagonistas Arteta, Iraola y Guardiola. Y la imagen es la de otro técnico español en la Premier que hoy puede ganar su quinta UEFA Europa League, porque el Aston Villa de Unai Emery juega la final en Estambul, lo hace contra el Friburgo alemán esta noche. Pablo Montaño, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Menos de una semana después de sellar una histórica y segunda clasificación a Champions con el Aston Villa, el equipo de Unai Emery disputará su primera final europea en 44 años y lo hará gracias al técnico Dondarribia. Emery llegó a Villa Park con la promesa de devolver a los villanos a Europa y de ganar un título. Lo primero lo ha hecho en todos y cada uno de los 3 años y medio que lleva en Birmingham, y lo segundo puede cumplirlo esta noche en Estambul. Finalista con la de hoy en 6 ocasiones y campeón de 4 Europa League con Sevilla y Villarreal, Emery busca su quinto título europeo con el Aston Villa. Como dice Montaño, Unai Emery es el rey de las finales europeas porque ha ganado 4 Europa League, 3 con el Sevilla, en el 14, en el 15 y en el 16, y una vez con el Villarreal en el 21. Además perdió la final del 19 con el Arsenal jugando contra el Chelsea. Y es que, claro, Emery solamente gana si su equipo lleva la palabra Villa en el nombre. Sevilla, Villarreal y hoy quizás con el Aston Villa. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo, mucho que contar, así que vamos al lío. Faltan 3 días para que termine la Liga, pero como los 4 primeros no se juegan ya nada, el tema del día es el futuro inmediato de Real Madrid, Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid. El Real Madrid pendiente de si va a haber finalmente elecciones. Todo apunta a que sí, como ha dejado caer ya esta mañana Enrique Riquelme. Ya hemos escuchado en la portada de este Ser Deportivos que ha dicho que pueden ser las últimas elecciones al Real Madrid porque Florentino quiere privatizarlo. Y en el Barcelona están pendientes primero de traerle al recién renovado Hansi Flick un delantero que sustituye a la marcha de Robert Lewandowski, pero además Santiago Valle tienen que decidir qué hacer con Rashford. Cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, sí, la continuidad de Rashford es uno de los melones que quiere abrir la dirección deportiva en los próximos días, justo antes del Mundial, es lo que pretende el conjunto azulgrana. Rashford ya ha dicho que se quiere quedar en el Barcelona y el United no quiere rebajar los 30 millones de la cláusula que tiene para venderlo al Barça. El Barça va a intentarlo sabiendo que Marcus Rashford está dispuesto a perdonar salario en estos meses, en estos próximos años, porque ya se lo ha dicho el jugador inglés al Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto, vive pendiente de Lamine Yamal, de su proceso de recuperación. El objetivo de Lamine es estar al 100% en el tercer partido, el de Uruguay, y para eso trabaja el Barça y la Federación de manera conjunta. Quien no va a llegar es Fermín. Ayer le operaron y se confirma que va a estar 3 meses de baja. En el Atlético de Madrid están pendientes de la posible marcha de Julián Álvarez y como contamos anoche en el larguero, ahora no verían con malos ojos Miguel Martín Talavera hacer caja con el delantero argentino. Buenas tardes. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Ante la previsión de nula aportación económica para reforzar el equipo procedente de Apolo, la dirección deportiva con Mateo Alemany a la cabeza ya no ven tan descabellado la salida del argentino, al que su representante no para de poner en el mercado y acercar a cualquier gran club que quiera escucharle. Muy buena relación del futbolista con Simeone, pero ahora la falta de cash hace que el no rotundo de Mateo Alemany se haya convertido en a ver la cifra que ponen encima de la mesa. Por lo tanto, eso ha variado. Para mí sería un error mayúscula desprenderte de Julián cuando ha salido Antoine Griezmann, pero es algo que ya no cierra la puerta la dirección deportiva. De no querer vender a vamos a escuchar a ver qué pasa. Y en el Villarreal, pendientes de anunciar el sustituto de Marcelino, aunque esa noticia tiene que esperar mínimo una semana, y pendientes, Xavi Isidro, de si Moleiro va a ser el lunes en esa lista de Luis de la Fuente para el Mundial. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Hasta que Íñigo Pérez no dispute la final de la Conference, el Villarreal obviamente no va a mover ficha en ese sentido. Un Villarreal que va a despedir con honores el próximo domingo a un Marcelino que tratará de dejar el submarino en tercera posición después de meterlo en la próxima edición de la Champions. Un submarino en el que este año ha destacado, como decías, Alberto Moleiro. El canario ha hecho olvidar a Alex Baena, se postula como candidato al Mundial ante las ausencias de Fermín y Barrenechea por lesión. Un Moleiro que tiene un sueño, que lo quiere cumplir y así lo explicaba anoche en el larguero. A mí me gustaría, lógicamente, ir por mérito propio, ¿no? Al final, claro. Yo creo que ningún jugador quisiera ir porque se lesione otro, pero sí es verdad que hay que estar preparado para cualquier cosa y me veo muy preparado para ir. Si al final acabo yendo, pues me veo muy preparado para ir y rendir. Ojalá que pueda ser el lunes, la verdad. El lunes da Luis de la Fuente lista para el Mundial y Moleiro puede ser uno de los sustitutos del lesionado Fermín López. 3:11, hasta aquí la actualidad de los de arriba. Vamos ahora con la de los de abajo y con la de los que se juegan en Europa. En
una semana estaremos en la previa de la final de la Conference entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace, y por eso hoy se ha celebrado el Media Day del Rayo Vallecano, un Rayo que puede estar en la próxima Europa League si gana la final de la Conference, pero que además el Getafe pelea por Europa vía Liga también con el Rayo, y el Getafe también ha tenido protagonista esta mañana en sala de prensa. Iria Vieira, cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, Óscar. Sí, porque el Getafe depende de sí mismo para estar en Europa el próximo año, después de un inicio de temporada complicado en el que estuvieron peleando por los puestos de abajo de la tabla y en el que tuvieron un punto de inflexión que ha revelado hoy el portero de los azulones, David Soria. El sufrimiento del empate final de Girona creo que fue clave, ¿no? Y cogimos, yo creo que esa confianza o esa bocanada de aire que nos daba para ver que se podía, y bueno, y al final vinieron victorias importantes, ¿no? Como por ejemplo la de Bernabéu, Casa Villarreal, Betis. Al final, bueno, son cosas que se van a quedar ahí. Y al final el Getafe está luchando por Europa y el Girona está luchando por no bajar. Ahora hablamos del Girona, pero antes el Mallorca, que está virtualmente descendido, recibe al Real Oviedo y aún así Pedro Morlá no bajan el precio de las entradas para el partido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Silencio con respecto al Real Mallorca, que prepara su último partido de Liga contra el Real Oviedo este sábado en Somos. Muchas quejas de los aficionados por la dejadez y actitud de algunos jugadores en esta fase final de la temporada, y con precios de cara a la despedida del equipo en casa que no bajan ahora mismo de los 80 euros. En lo deportivo, el entrenamiento hoy abierto a los medios de comunicación, los primeros 15 minutos con Martin Valiant entrenando ya sin problema. No lo hizo Antonio Raillo ni tampoco Malas Kumbula, y de cara al domingo Johan Mojica, que no podrá disputar el encuentro al ser expulsado en el último partido ante el Levante. Hay que recordar que el Mallorca tan solo tiene un 4% de opciones de salvación. Todo lo contrario que el Mallorca está haciendo el Girona, que está preparando la animación del partido, y Ale Luna lo está haciendo en conjunto con la afición. Muy buenas. Buenas tardes. Sí, el Girona sabe que el futuro de su proyecto pasa por el sábado y sigue con sus preparativos para el partido frente al Elche. Ha convocado junto a su afición una rebuda en catalán para recibir al equipo. El autobús se parará antes de lo previsto para que los jugadores tengan que pasar entre un largo pasillo de aficionados que les acompañarán entre cánticos, bengalas y mucho ambiente. Ya se han regalado banderas, el grupo de animación también está en coordinación con el club y la ciudad ya luce con carteles y todo tipo de propaganda anímica que acompaña la gran final de las 9 del sábado. También se juega la permanencia el Elche, depende de sí mismo tras ganar al Getafe, y hoy es noticia que ha hablado el portero argentino Matías Dituro. ¿Qué ha dicho Pepe Morago? Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Muy buenas tardes. Pues uno de los capitanes del Elche, el guardameta Matías Ezequiel Dituro, ha sido contundente. Este es el mensaje que mandaba la afición en la semana del partido definitivo. La gente tiene que estar tranquila, tiene que confiar, tiene que creer que nosotros lo vamos a dar todo por el escudo, vamos a entregarnos al máximo. Las palabras de Matías Dituro, además, como última hora, contarles que la Liga ha comunicado al Ayuntamiento de Elche que no podrá instalar finalmente una pantalla gigante en el centro de la ciudad. Los derechos de televisión que tiene la Liga, que a veces los cede para hacer ese tipo de cosas y otras veces, como escucháis, pues no lo hace. Esto en cuanto al Elche. Osasuna no ha estado en descenso en toda la temporada y sin embargo puede bajar en la última jornada. Hoy también hemos tenido protagonista en la sala de prensa del Sadar, porque Javier Laquidain, hoy han hablado el capitán y también el director deportivo. Cuéntanos, muy buenas. Muy buenas, Óscar. Sí, en concreto Osasuna no ocupa puestos de descenso desde hace más de 5 años, febrero de 2021. Sí que ha estado en puntos de descenso esa temporada hasta diciembre, hace 5 meses, pero ahora, como dices, llega a la última jornada. Getafe jugándose la permanencia con 2 puntos de ventaja cuando hace 4 jornadas estaba ya virtualmente salvado con 42 puntos. Así que llega el momento de dar la cara en el club y ha sido el capitán Quique Barja el que me ha dado el mensaje. Yo solo pienso que el equipo tiene que salir a jugar ese partido con la sensación y la mentalidad de que nos tienen que matar para robarnos el tesoro que es estar en primera división, así de claro. Un punto salva a Osasuna ante un Getafe que se juega Europa. El Levante juega en Sevilla contra el Betis, ha recibido casi 2.000 peticiones de entradas para viajar a la Cartuja a apoyar al equipo. Y José Manuel Alemán, claro, son tantas peticiones que no pueden viajar todos. Muy buenas. Muy buenas, pues sí, el Betis ya ha enviado un primer lote de 740 entradas y cuando se completen las 700 primeras 40 plazas de tren y autobuses, que en un 60% han sufragado entre la plantilla, jugadores, patrocinadores y club, se va a solicitar otro paquete adicional que permitirá que más de 1 millón de engranotas viajen de forma organizada y a los que habrá que sumar los que lo hagan por su cuenta. En lo deportivo, el club ha presentado un recurso ante el comité de competición para que cambie la roja de Burgui por amarilla al considerar que fue un acto defensivo frente a la agresión de Mojica y no una acción violenta y deliberada como reflejó el acta. Pues estos 5 equipos, el Mallorca, el Girona, el Elche, Osasuna y el Levante, se juegan el descenso el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 9 de la noche. De los 5 equipos iremos hablando desde aquí y hasta el viernes. 3 y 18, hasta aquí el fútbol.
En el Giro de Italia, después de la victoria de Ganna en la crono de ayer y de un mal día de Vingegaard, hoy llegamos, Borja Cuadrado, a la 11ª etapa que tiene 3 tazuelas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. 70 kilómetros para la línea de meta, todavía ese puerto de segunda y de tercera por ascender y un grupo amplio marcha por delante, 17 ciclistas, entre ellos, esta es la noticia, se ha metido Enric Mas, que no tiene ya opciones en la clasificación general, pero que seguramente va a buscar la victoria de etapa. Como decimos, son 17 ciclistas que tienen 1 minuto 45 segundos de ventaja a 70 kilómetros del final. Y este fin de semana tenemos la Final Four de la Euroliga en Atenas, con semifinal española entre Real Madrid y Valencia Basket. Y el Real Madrid, Marta Casas, ya viaja hoy a Atenas. Muy buenas. En un ratito se van a montar en el avión. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. El Real Madrid rumbo a Atenas después del último entrenamiento en Valdebebas para una Final Four diferente, cargados de experiencia, pero a priori sin el cartel de favoritos de otras temporadas. Con las bajas de Tavares y Alex Len tendrán que jugar diferente, con más protagonismo de Garuba y de Trey Lyles por dentro, pero de resignación nada dentro del vestuario. Viaja al Madrid y lo mismo hace el Valencia Basket, en el que va a ser Javi Teruel su debut en una Final Four. Muy buenas. Así es, que tal elegido en 40 minutos sale el vuelo de la ilusión, así lo han llamado en Valencia, rumbo a Atenas. Valencia Basket espera regresar el domingo con el título de la Euroliga abajo del brazo. Han viajado todos, aunque Josep Porto, el capitán, está casi descartado para la final. No estarán solos porque entre mañana y pasado viajarán el millar de aficionados Taroncha, que estará con los suyos en el OACA. Es una pena que no podamos tener a los dos en la final, pero tener 2 semifinalistas españoles implica que uno de los dos va a estar en la final del domingo. Cierro este tramo con la noticia con la que hemos empezado estos Ser Deportivos. Enrique Riquelme ha dicho que pueden ser las últimas elecciones del Real Madrid porque Florentino Pérez quiere privatizar el club. Con ese mensaje a los socios se quiere presentar el próximo sábado, lo anunciará a las elecciones. Llegamos a las 3:20 de la tarde, desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contaros todavía más cosas. Desde ahora y hasta las 4 vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que ya hemos hablado y os contamos también el resto de la información deportiva de este miércoles. Con el Real Madrid esperando a si hay elecciones o no, con el Atleti barajando la posible venta de Julián, con el Rayo hablando y pensando hoy en la final de la Conference, y el Getafe centrado en volver a meterse en Europa y ofreciendo ruedas de prensa todos los días de la semana hasta el partido. Hoy, mañana y el viernes, que hablará Pepe Bordelas. Pero antes de hablar de lo de ayer y de lo de hoy, os recuerdo lo de mañana en este Ser Deportivos. Muy buenas, soy Javier Fernández, alias Nutriligero en Instagram, nutricionista deportivo. Y este viernes paso consulta en Ser Deportivos para responder a todas vuestras dudas y propósitos con la alimentación de este año. Como siempre, mantenemos horario 4 menos cuarto, podéis dejar vuestra consulta con un audio WhatsApp en el 680 50 50 80 o por Instagram respondiendo a la story de la cadena SER. El viernes te escucho y te respondo en antena. He dicho yo lo que viene mañana, no. Hoy es miércoles, lo que viene el viernes. Javi Fernández se pasa por aquí el viernes y pasa consulta de nutrición. Adiós de WhatsApp al 680 50 50 80 o respuestas a la story de Instagram de Carrusel que todas las semanas pone Lucía Fernández. Y ahora sí vamos al lío porque con todo esto y mucho más vamos hasta las 4. Ni os mováis. Con la temporada acabada en el Real Madrid y con Mourinho a la espera de si hay o no hay elecciones en el Real Madrid, hoy se ha dado un pasito más y Enrique Riquelme, el que puede ser candidato a las elecciones del Real Madrid contra Florentino Pérez, ha jugado la baza del miedo. Simplemente sabemos las reglas del juego, no tenemos tampoco mucho derecho a quejarnos, sabemos el charco en el que nos estamos metiendo, pero también creo que es bueno y sobre todo hay una cosa importante. Pueden ser las últimas elecciones, es lo que piensan muchos del Real Madrid, porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de los que no estamos de acuerdo con esa privatización, de que el Real Madrid siga siendo de sus socios y de que el Real Madrid tenga un lugar un poquito más especial para esos socios, mayor transparencia, gobernanza, y trabajaremos, si proponemos algo, irá en esa línea.
Enrique Riquelme no acaba de decir la frase que están todos esperando, la de me presento, seguramente la dirá el sábado antes de que se cierre el plazo para presentar candidaturas, pero sí que Antón Meana ha abierto otra vez más la puerta y sobre todo no sé si ya ha mandado un mensaje electoral o un mensaje, como yo decía, del miedo, pero ya avisa de lo que puede venir por si acaso. Hola Ejido, buenas de nuevo. Realmente es un mensaje directo a la estructura del club, porque lo que habíamos informado en los medios de comunicación, que luego tampoco se explicó del todo, se aplazó a una futura asamblea en el último encuentro de Florentino con los compromisarios, era que podían sacar a la venta un paquete del 5% de los activos del club para que entrara capital inversor de fuera, pero no se hablaba de que el Madrid dejara de ser de sus socios. Y yo creo que el socio del Madrid considera muy importante votar a su presidente. Es verdad que hay modelos como el alemán, estaba hablando con compañeros de Alemania ahora mismo, en Alemania el Bayern, por ejemplo, tiene un presidente que eligen los socios, pero luego hay un CEO de la empresa Bayern de Múnich, que solamente es elegido por un consejo que fueron 9 personas, que digamos se encarga de la parte empresarial del club, pero el Bayern como tal tiene un presidente elegido por los socios al que le puedes decir que no te suba las cuotas o que una publicidad no va acorde con los intereses o con los valores del club. Creo que el mensaje de Riquelme es potente. Es verdad que hay un par de veces que lo suaviza, dicen por ahí, es lo que le está diciendo, que viene la privatización, pero creo que lo que muestra es que él tiene un concepto distinto de lo que debe ser el Madrid del futuro y que puede ser su baza en una elección contra Florentino Pérez. Florentino Pérez, que en su día tuvo la baza de haber fichado a Luis Figo del Fútbol Club Barcelona, y con ese mensaje, con ese fichaje, se hizo con la presidencia del Real Madrid. Sin ser igual, porque no tiene nada que ver, pero es una baza. Pero que sin ser igual, me viene a la mente que el presidente del Atlético de Madrid es Enrique Cerezo y el CEO es Gil Marín, ¿no? Aunque, repito, al ser una SAD no hay ni siquiera una votación de los socios, pero que lo que viene a deslizar Enrique Riquelme es, vale, es que unas elecciones no va a haber más. A lo mejor hay un representante del club, pero que si privatizas habrá un CEO que tome las decisiones, que no sea elegido por los socios. Yo creo que intenta que ese mensaje cale en un sector del socio que tiene que votar dentro de unos días en caso de que se formalice la candidatura. Y hace 8 días Florentino Pérez dijo en esa rueda de prensa del pasado martes que él se presentaba a las elecciones para devolverle el club a los socios. Si esto es así, pues lo mismo el 100% del club no es de los socios. Está por ahí también Javier Arraez. Hola Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ejido, Meana, muy buenas. Lo normal es que Riquelme espera hasta el último día, que anuncie el sábado que se presenta a esas elecciones del Real Madrid, pero claro, con lo que ha dicho esta mañana, no sé si está obligado a presentarse, pero todos los caminos llevan a las urnas. Sí, bueno, ya lo dejó claro el pasado lunes, cuando tomó la palabra en ese torneo benéfico de pádel del doctor Ángel Martín, y que su empresa también patrocina desde hace ya varios años, y hoy, bueno, pues ha dado un paso más, ¿no? Decir que pueden ser las últimas elecciones, lo cuenta Meana, y así fue. En la última asamblea el presidente Florentino Pérez habló de un porcentaje, una horquilla del 5 o 10%, y una asamblea que quedó en suspenso, ¿no? Una asamblea extraordinaria que quedó en suspenso y que no se explicó por qué, si fue por resultados, porque no estaba preparado, pero una asamblea en la que tiene que haber un 2/3, ¿no?, de la mayoría para cambiar estatutos, y eso todavía no se ha producido, no sabemos si se va a producir o no, pero a tu pregunta la respuesta es sí. Riquelme va a presentarse y va a haber elecciones. Yo creo que van a ser 15 días muy intensos. Hay un favoritismo total y absoluto por parte de Florentino Pérez, pero que Enrique Riquelme ya lo dijo el pasado lunes y hoy lo ha vuelto a decir, se quiere presentar y se quiere dar a conocer a los socios del Real Madrid. Ha sido en el Foro Económico de Expansión, es un foro que dura 2 días, hay entrevistas a gente muy importante y muy poderosa, para que nos demos cuenta de lo que significa ser candidato a presidente del Real Madrid, en este caso precandidato. En la lista de ponentes, que la hacen antes de que se conozca este posible encuentro electoral, Enrique Riquelme aparece el 24 en la lista. Tiene por delante a ministros, presidentes de bancos, expresidentes de gobierno, y si bajas casi no lo encuentras. Y ya el 24, Enrique Riquelme. Hoy la entrevista que le han hecho, que ha durado unos 20 minutos, ha sido la más llamativa del día, porque está el morbo de ¿será o no presidente del Real Madrid? En un círculo económico a la gente le interesaba escuchar no solamente cómo él se ha presentado como un empresario muy importante en temas de energías renovables, de temas de agua potable, de trasladarla a diferentes puntos del mundo, de negocios, ha dicho en Chile, en el norte y en el sur de Estados Unidos, que la exposición que te da ser presidente del Real Madrid, lo hemos comprobado en este foro. Y yo creo que elige el momento de mandar el mensaje, y yo escuchándole tengo claro que va a apurar el plazo
y que por tanto empezará a correr el reloj de los 15 días el próximo lunes, día 25 de mayo. Yo confío en Javier Hernández, que siempre dice las cosas así como de muy normal. Le he dicho, sí, se va a presentar a las elecciones del Real Madrid, así que yo me quedo con esa frase. Para completar el trío de información del Real Madrid, está por ahí el narrador del Real Madrid en el carrusel deportivo de la cadena SER, Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Esta frase o este anuncio de privatizar el club que ha usado Enrique Riquelme esta mañana, ¿es una baza electoral? ¿Es un mensaje del miedo? ¿Es una forma de ganar votos? Bueno, por partes. Bueno, yo creo que Enrique Riquelme lo va a anunciar antes del sábado. Yo creo que, me parece que lo has dicho tú o Meana, la exposición pública en el foro de hoy lleva a pensar que es evidente que está decidido, y cuando no que está decidido, sino que tiene atado todo lo que tiene que tener atado, que no es solo la aval, sino fundamentalmente que Junta Directiva va a presentar, porque tú tienes que presentar con tu aval de presidente con tu aval de candidato a la presidencia, pero también tienes que presentarte con un grupo formado de directivos, y eso con el con el golpe de timón que le dio Florentino Pérez y el escaso tiempo tenía cosas apalabradas, pero una cosa es apalabrar y otra salir en una fotografía con un precandidato detrás una junta directiva. Eso requiere tiempo, requiere dinero, requieren conversaciones, y en eso están. Yo creo que lo van a cerrar antes del sábado, y es evidente que cuando se expone es porque lo tienen muy encaminado. Y sobre el titular, yo creo que la parcela deportiva va a tener muy difícil, Óscar, por el corto periodo de tiempo que le va a dar y que le está dando Florentino Pérez. Va a tener muy difícil aparecer, para que la gente lo entienda, con un Figo, porque tú en 10 días no puedes cerrar un Haaland, no puedes cerrar cualquier futbolista importante, no puedes cerrar un club que no va a entrenar, pero me lo invento. Entonces, como esa parcela deportiva, él puede dar un poquito los retazos de lo que sería su Real Madrid, pero creo que no va a poder ofrecer nada demasiado concreto en cuanto a grandes nombres se refiere. Esto es otra baza electoral. Hasta aquí lo que yo pienso de la candidatura de Enrique Riquelme. Sobre la frase, me parece que no tenemos que ser hipócritas. Cualquiera que se acerque a la actualidad diaria en la información del Real Madrid sabe que hay muchas preguntas que no tienen contexto o que no tienen respuesta, y creo que es democráticamente higiénico para los socios del Real Madrid que se lo expliquen. Por ejemplo, ese run que decía Herrad de la asamblea extraordinaria que nos han dicho desde el principio de temporada que se iba a producir para cambiar el modelo societario del club. Ojo, para cambiar el modelo societario del club, y que no se termina de llevar adelante porque te tiene que votar el 80% del socio. Cuando palmas, que te vote el 80% del socio es muy fastidiado. Luego hay un personaje en el entorno del Real Madrid que está creciendo en poder, que no tiene un cargo, que se llama Anas, que se ha convertido en una especie de mano derecha de Florentino Pérez, que, repito, crece en poder en parcela económica y en parcela deportiva en el club, y los socios te preguntan que quién es, porque nadie ha explicado quién es, un nuevo consejero del Real Madrid que ni es ejecutivo ni es directivo de la entidad. Y creo que es, repito, democráticamente higiénico para la entidad que el presidente del Real Madrid, o quien sea, un precandidato, le cuente a los socios qué es eso del cambio de modelo societario, que como un titular suena peligroso, pero que si no te lo explican te puede llevar a pensar que estas podrían ser las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid, que es realmente lo que le preocupa al socio blanco. Como explican Romero y Herráez, hay dos plazos distintos, que lo ha venido a decir también Riquelme en su intervención, que antes de que termine el jueves debe comunicar a la Comisión Electoral del Real Madrid su intención de presentarse, pero va a apurar el plazo, en teoría, del aval al sábado, porque así tendría más días. No correrían los 15 desde el jueves, sino correrían desde el primer día hábil, desde que la candidatura es aprobada por la Junta Electoral. Creo que esta batalla... Pero una cosa me es aprobada y otra presentada. Sí, no, pero lo que yo he entendido de Riquelme, lo que he entendido de su discurso, que él va a apurar a presentarla lo más tarde posible, para que se la aprueben lo más tarde y que no le corra el reloj. Pero tú mañana él mañana lo va a tener cerrado. Sí, mañana puede decir que se presenta, pero presentar los papeles al sábado. Correcto. Para que sea 15 días. Correcto. Y así empiezan a contar a partir del primer día hábil, que sería el lunes 25. Y tendríamos elecciones en un periodo de 15 días que termina, creo que es, si no he contado mal, el 9 de junio, martes. En ese periodo de 15 días, dentro de los 15, se debería elegir al presidente. Pero Romero, para mí, incide en una cosa que sí que puede generar un debate en los socios. El candidato Pérez, dirá Riquelme, yo creo que quiere privatizar el Madrid y que ustedes no vuelvan a votar nunca más. Ese es un arma que por lo menos va a generar debate y que habrá que explicarlo durante la... Y que está intentando a lo mejor provocar una respuesta de Florentino Pérez. Yo creo que sí.
Como dice Romero, que alguien le explique a esos socios ese titular de que es cambiar el modelo societario del Real Madrid de aquí al futuro. No, y que los medios de comunicación estamos contando desde el mes de septiembre, porque así nos lo cuentan, que el presidente del Real Madrid está trabajando de manera exhaustiva en convocar a los socios para que le voten el 80% en ese cambio de modelo societario, y que no debe ser tan fácil ni debe estar tan claro porque no convoca la asamblea. ¿Por qué no convoca la asamblea? Porque, Óscar, cuando no entra la pelotita, que te vote el 80% del socio para algo a lo que no estás acostumbrado es difícil, incluso para Florentino Pérez. Cuando hay títulos es mucho más sencillo que el voto vaya a tu favor. Pues para cerrar el tema, Javi, si sigues por ahí, ¿algo más? Bueno, pues que son van a ser unas elecciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Yo he estado en alguna, en bastantes, hace ya muchos años, porque hace mucho tiempo que no se presenta nadie. Creo recordar, Lorenzo Sanz fue el último, que en paz descanse, que hoy, por cierto, recibe un homenaje y va a estar ahí Héctor, porque hoy hace cumpleaños Peja Mijatovic, marcó ese gol. Los cumple el 19 de enero, pero también los cumple hoy. Y bueno, van a ser unas elecciones de muy poco espacio en el tiempo, pero más intensas que ninguna, más intensas que ninguna, porque hay mucho en juego y el equipo lleva 2 años malos en lo deportivo, y ese intento de cambio de sociedad también va a influir mucho en estas elecciones, que van a marcar, yo creo, que el futuro más inmediato de esta entidad. 20 de mayo del 98, si no recuerdo mal, el gol de Mijatovic contra la Juve, que le hacía otra vez al Madrid campeón de Europa, era la 7ª, ahora ya tiene 15. Javier Herrera, Antonio Romero, muchas gracias, y nada, que mañana seguiremos hablando del tema, no os preocupéis. Sí, no, vas a tener bastantes días. Vamos a no tener te preocupes. Hasta luego. Y me quedo con Antón Meana y abrimos otro punto de conexión, porque además de las elecciones y del técnico, en el Real Madrid lo que preocupa es la llegada de un centrocampista que haga olvidar por fin aquellas marchas de Toni Kroos y de Modric. Y como viene contando Paco Jo en este programa desde hace meses, los 2 candidatos para esa posición de mediocentro en el Madrid son Vitinha y Rodri. Y la puerta de Rodri puede que se haya abierto, y más después de que le preguntaran por la posibilidad y él no cerrara esa puerta. Corresponsal del diario S de la cadena SER en Inglaterra, Pablo Montaño, muy buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, compañeros, ¿qué tal? Ahora os pregunto a los dos, pero primero vamos a escuchar a Rodri el pasado sábado hablando sobre su futuro. Bueno, estoy tranquilo, como ya dije hace un tiempo, ahora mismo pienso en mi club, acabar la temporada con los mayores trofeos posibles. Tenemos ahora la opción de levantar una Premier, que es cuestión de 2 partidos, y luego tenemos el Mundial, y ahora mismo sinceramente no pienso mucho en eso, te voy a ser honesto, porque hay otra prioridad. ¿La marcha de Guardiola, Montaño, puede influir en la salida de Rodri, aunque diga hace 4 días que todavía no ha pensado en su futuro? Claro, era algo que no conocía, que Guardiola va a dejar el club a final de temporada. Sí, puede influir, pero no tiene por qué ser definitivo. Todavía no es oficial que Guardiola vaya a dejar el Manchester City después de 10 años esta temporada, aunque todo está encaminado, aunque el domingo contra el Aston Villa en el Etihad juegue, o dirija, mejor dicho, su último encuentro como técnico del Manchester City. Y te digo que no es definitivo o no tiene por qué ser determinante lo de Guardiola, porque hace ya tiempo que el City quiere renovar a Rodrigo Hernández, debido a que su contrato termina el próximo mes de junio de 2027, o sea, en poco va a entrar Rodri en el último año de contrato, y esa mejora tanto de años como también económica, porque ahora mismo Rodri Hernández está lejos de ser uno de los mejor pagados de la plantilla, creo que es el 7º, 8º escalón, con en torno a unas 220.000 libras semanales, bastante lejos, por ejemplo, de las más de 500.000 que cobra Erling Haaland. Es algo que el City lleva tiempo peleando y que no va a dejar escapar a una de sus estrellas, o su segunda estrella junto con Erling Haaland, cuando además se va a producir un cambio bastante importante, y quizás sea Enzo Maresca, que apunta a ser el sustituto de Guardiola, quien quiera comenzar su nueva andadura, aún reteniendo a Rodrigo Hernández. Claro, yo Antonio te iba a preguntar ahora, ¿y el Madrid va a mover ficha? Pero claro, es que primero tenemos que saber quién es el presidente del Real Madrid. Las elecciones lo mismo retrasan también los fichajes. Pero el Madrid como club trabaja evidentemente en fichajes para la temporada que viene, y lo que nosotros sabemos es que lo de Rodri es muy real, que puede cuadrar la operación, que futbolísticamente hablando gusta, que encima forma parte, ¿no?, de ese proceso de españolizar la plantilla, y que se han disipado durante la temporada dudas físicas. Ha cambiado mucho el panorama desde que el Madrid se enfrentó al Manchester City en la Liga de Campeones. Ahora la necesidad de fichar un jugador en esa demarcación es clara, y los informes que tiene el Madrid sobre Rodri son positivos. Y la información que da Montaño de que queda libre en el 27 y aún no ha renovado, te permite que, si Rodri quiere, tengas un arma para negociar con el City y decirle: mira, el jugador quiere venir, en caso de que eso sea cierto. No quiere renovar, podemos llegar a un acuerdo económico que no ronde las 3 cifras, que esté más cerca de lo que yo te quiero pagar a ti, y que permita que tu primer Balón de Oro tenga una salida
muy buena del Etihad. Para mí es un capítulo por escribir. Creo que la novela de Rodri no ha empezado todavía a redactarse, pero yo, por lo que me llega del Madrid, es un jugador cuyos informes ahora mismo son los más positivos para el centro del campo. Es decir, que si el City no quiere perder gratis a Rodri dentro de un año, si ahora gana 90... pues se lleva 90 millones, que dentro de un año no se llevaría absolutamente nada. Pues veremos qué es lo que pasa en los próximos días, que haya elecciones, que se trabajen los fichajes, que se anuncie un entrenador y que se siga moviendo toda la actualidad del Real Madrid, que nos quedan todavía muchos capítulos de esta serie. Antón Meana, Pablo Montaño, muchas gracias y nada, que seguiremos informando. Hasta luego. Un abrazo, compañeros, chao. Hasta aquí el Real Madrid. Vamos ahora con el resto, el Atleti y luego el Rayo y el Getafe, que están luchando por Europa. Today is my day. I strut like I got no shame. I kiss my worries away. Estábamos contando que Rodri no cierra las puertas a marcharse del City y os recuerdo que hubo un jugador en el Atlético de Madrid que tampoco cerró en su día las puertas, a pregunta de Pedro Fullana, de la próxima temporada no estar en el conjunto rojiblanco, a pesar de que Julián Álvarez tiene contrato en vigor. Pues del delantero argentino, contamos anoche en el larguero que ahora el Atlético de Madrid, Miguel Martín de la Vera, no está reticente a su salida siempre que la cifra sea atractiva, ¿no? Muy buenas, de nuevo. ¿Qué tal, Óscar? Yo no diría el club, yo diría la dirección deportiva con Mateo Alemany a la cabeza. Lo que está claro es que ayer, además, me estáis devolviendo y me estoy escuchando doble. Es Ródenas que te boicotea, porque claro, es socio del Real Madrid. Ahora sí. Y Ródenas tenía que ser. Y a lo que vamos, que he perdido el hilo. Sí, que ayer además hubo una reunión de trabajo en la Liga en la que se puso de manifiesto lo que va a ser el nuevo control económico de los clubes. Ahí quedaba de manifiesto que si hay una ampliación de capital, por ejemplo, llega Apolo y quiere meter dinero, solo el 25% de eso, del índice de negocio que pudiera meter en el club, iría a temas deportivos. Solo el 25% y encima dividido en 2 o 3 temporadas. Por lo tanto, para que te hagas una idea, si Apolo dice que quiere llegar y meter 100 millones o 200 millones de pesetas, 200 millones de euros, solo 50 irían a lo deportivo y sería dividido en 2 temporadas, 25 por año. Por tanto, yo creo que ya son conscientes en el club, estoy hablando de la dirección deportiva, de que Apolo no va a venir con un pan debajo del brazo, que la inversión va a ser muy similar a lo que viene siendo en los últimos años en el Atlético de Madrid, dejando alguna salida, recortando de alguna ficha y demás, yendo a por jugadores que en algunos casos acaben contrato y que sean más fácil llegar al Metropolitano. Y en esto, bueno, pues Mateo Alemany sabe que si va sin cash va a ser mucho más complicado lucir su trabajo y reforzar al equipo. Y ahora, bueno, pues ese no rotundo del club a vender a Julián, pues ahora dependerá un poco de la cifra. La relación, porque se utiliza la relación de Julián con el entrenador, es buena, no hay ningún problema. Que el representante desde el día 1 lo quiere sacar del club para hacer negocio y pegar un último sablazo a un club con comisión de por medio, eso no le cabe la duda tampoco a nadie. Y ahora hay que saber si el club va a dar ese paso adelante de poder a Julián en el mercado. Recordemos que tiene una cláusula de cerca de 500 millones de euros para poder tener cash. A mí, si me preguntas, Óscar, después de la salida de Griezmann y después de la pérdida de identidad sin el francés, a mí perder a Julián Álvarez, que pasa por ser tu mejor futbolista, me parecería un error morrocotudo. Pero bueno, como te digo, va a ser un verano largo, con Mundial de por medio, pueden pasar muchas cosas, pero la realidad es que lo que antes era un no rotundo, era una pared, ahora, bueno, pues es una puerta. Lo que era un no puede ser ahora un quizás. Y cuéntanos, Tala, eso de las nuevas reglas para los abonados del Atleti, que creo que hay mucho lío, ¿no?, con ello. Sí, hay gente que está enfadada. En el Atlético de Madrid han tomado la determinación saben lo importante que es el Metropolitano para el equipo, que hay 11.000 personas esperando hacerse socios, esperando para hacerse abonados, y que hay días importantes como el día del Arsenal, donde la demanda de entradas, pues todo el mundo te pedía entradas y no había, y quedaron 1.400 asientos vacíos, o el día del homenaje a Griezmann, que también había mucha demanda de entradas, pues fueron casi 5.000 los que se quedaron sin cubrir. Entonces se va a obligar al socio
a que o él, o su hijo, o su amigo, o su vecino, como mínimo tengan que ir 10 partidos al año y que no se queden butacas vacías, porque al final lo que se consigue en el club, no prefieren que lo cedan al club, porque luego al final en la entrada la puede comprar cualquiera. Lo que quieren es que vaya un rojiblanco y esté cerca de esos casi 71.000 que hay ahora ya de espacio. Va a haber modelos en los que antes era intransferible el abono, ahora va a ser transferible. Por ejemplo, en la grada de animación por temas de seguridad era intransferible, ahora va a poder ser transferible si tú no vas, pero tiene que ser siempre entre socios y perfectamente identificados, por eso que decía del tema de seguridad. Hay excepciones, quiero decir, durante 3 partidos al año, oye, que hoy cae un chaparrón y no voy, oye, me he puesto mal a última hora, no voy, pues hay 3 partidos en los que tu butaca puede estar vacía. Pero lo que se busca con todo esto es buscar que haya el mayor apoyo posible para el club, que haya muchos rojiblancos, hay mucha gente detrás, se ha batido récords, se está ya por 161.000 socios y hay, como te digo, 61.000 abonados y hay 11.000 en lista de espera. Pues lo que se quiere es que si hay gente que quiere ir con su abono, pues hay gente que no va, pues que siga siendo socio, que va a tener todos sus derechos, todas sus garantías, que va a tener toda su antigüedad, pero que ese abono lo aproveche alguien que vaya a ir de verdad al campo. Pues creo que ha quedado claro. Yo estoy en legales. Si ibas a 18 partidos de los 19 tienes un descuento. Si fallabas, pues ya no llevas el descuento del próximo año. Queda perfectamente explicado por Talavera. Tala, muchas gracias. Hasta mañana. Un abrazo, hasta luego. Y vamos a irnos ahora a la ciudad deportiva del Rayo. El Rayo ya está salvado, tiene la opción de volver a Europa vía Liga en la última jornada, así que la fiesta continúa en Vallecas y lo ha hecho con declaraciones de todos los que van a ser protagonistas de la final de la Conference en Leipzig contra el Crystal Palace justo dentro de una semana. Hoy ha tocado barra libre de jugadores en Vallecas y creo que José Palacio está allí con protagonista. Tú dirás, José, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Óscar. Tú llevas narrando goles de Alexander Zurowski las últimas semanas, últimos meses a tope. Y hoy estoy con un hombre que es muy feliz. Además, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. La verdad es que tu final de temporada está siendo espectacular. ¿Y en qué momento? A las puertas de una final de una Conference League. Sí, bueno, muy contento. Creo que es mi mejor racha futbolísticamente en mi carrera. Muy contento de vivirlo aquí en una competición tan importante, en 2 competiciones tan importantes, la Liga y Conference, y algo ilusionante para todos que están viviendo con nosotros. Jugar Conference y viajar a estos países, jugar una competición internacional en otros países. Eres muy de estudiar a tus rivales, a los centrales con los que vas a tener que luchar y batallar, y no sé si esto que le hemos ido preguntando a jugadores, compañeros tuyos de vestuario, de que el Crystal Palace es favorito, tú te sumas también a ello. Bueno, creo que siempre me gusta saber de los defensores, por supuesto. Jandro y los analistas, Ángel, siempre nos envía vídeos del equipo que vamos a jugar, entonces sí me gusta ver en el vestuario antes del partido algo. También me gusta ver algunos detalles, no muchos detalles, solo algunas cosas más rápidas. Y sí, bueno, si tendremos que elegir un favorito, sí, pues ponemos el Crystal Palace, sí. Pero aquí en el vestuario ya nos han contado que habláis mucho de la final, que os ilusionáis. ¿Tu escenario ideal cuál sería en esta final de la Conference? Bueno, hablar de una final es muy difícil. Al final hay mucha emoción, hay mucha energía, hay mucha ilusión y bueno, podemos llegar a este momento lo mejor posible y vivirlo de la mejor manera. Luego creo que con el trabajo del cuerpo técnico junto a lo que vamos a plantear para el partido se va a salir mejor. Entonces, bueno, una final, como ya dije, puede pasar de todo y no me gusta pensar en que sí se va a pasar esto, si no, si nos adelantamos en el marcador. Ya viví muchos partidos que te vas ganando hasta los 80, 90 y luego te remonta. Entonces, que es algo de vivirlo, no regalar nada, enseñar que queremos más que ellos. La última rápida. Ha cerrado muy rápido Carlo Ancelotti la lista de Brasil para el Mundial, porque con tu nivel ahora mismo estabas para lucharle ahí un puesto. Creo que faltó empezar a hacer estos goles un poquito antes, ¿no? Para entrar ahí quizás en la prelista, ¿no? Y que temblara Neymar. que va. Bueno.
Bueno, Alemão, pues muchas gracias. Esperamos que se dé muy bien en la final dentro de una semana y que siga con esta racha primero ante el Deportivo Alavés. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahí se marcha ya el delantero del Rayo Vallecano, Pichichi de la Conferencia. 4 goles, Óscar, que quiere seguir marcando en esta final y darle el primer título de la historia al Rayo Vallecano. El Panzer Alemão, que ojalá sea el héroe de Alemania la próxima temporada. Gracias a José, gracias a Alemão y gracias al Rayo, que después de varios meses nos ha quitado a la prensa el veto de las entrevistas personalizadas. La ocasión lo merecía y me alegra que hayan rectificado y que por fin, fuera de las zonas mixtas, hayamos podido escuchar a un jugador del Rayo en un programa de la cadena SER. El Rayo que está en Europa y el Getafe que quiere estar. Depende de sí misma para jugar la Conference y tiene que esperar una derrota del Getafe tiene que esperar una derrota del Celta para ir a la Europa League. Y por eso el equipo azulón ha hecho esta mañana la primera de una serie de ruedas de prensa en Ibiza que va a dar desde hoy hasta el viernes. Muy buenas de nuevo. Buenas, hoy han comparecido Luis Milla y David Soria, un David Soria que por cierto cumplió 300 partidos con el club azulón el pasado finde y que ha admitido que sería bonito retirarse en el Getafe. Además, se han mostrado muy ilusionados y convencidos de que conseguirán la victoria ante Osasuna para volver a Europa 6 años después, algo histórico, como reconocía Luis Milla. Bueno, sin duda que, como he venido diciendo, creo que es algo histórico lo que tenemos por delante. Después de todo el año de sufrimiento, pelear por lo que estamos peleando, pues nos tiene que dar ya solo una felicidad enorme y una alegría enorme poder conseguir algo así. Somos conscientes de lo que se juega Osasuna, somos conscientes de lo que va a ser el partido, porque cada uno va a pelear por un objetivo diferente, pero igual de importante. Eso es lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que buscar y en lo que estamos trabajando para el partido del sábado. El Getafe, que busca meterse en Europa por cuarta vez. Los últimos rivales europeos del Getafe en la 19-20 fueron el Inter de Milán y el Ajax de Ámsterdam, Casi nada. 13:51, nos toca ahora hablar del deporte femenino, como todos los miércoles en SER Deportivos. Como cada miércoles en SER Deportivos le dedicamos un ratito al deporte femenino y hoy lo hacemos con una jugadora de vóley playa que ha cambiado hace poco de pareja y que la verdad es que le ha ido muy bien. Hablo de la olímpica Tania Moreno. Hola Tania, muy buenas. Hola, muy buenas. Vienes de ganar en Madrid este fin de semana, eso ya es especial, pero claro, hacerlo con una pareja nueva y prácticamente sin tiempo para entrenar juntas parece todavía mucho más loco. ¿Esperabas que fuera así de rápido la primera victoria? No lo esperaba, te voy a ser sincera. Ha sido una semana muy intensa y bueno, yo sé que había muchas etiquetas, expectativas y la verdad que hemos sabido gestionar muy bien toda esa presión de fuera. Oye, en los juegos estuviste con Daniela Álvarez, que era tu anterior pareja, ahora estás con Sofía Izuzquiza. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de que esta conexión tan inmediata sea tan buena en la pista? Yo creo que lo que más me ha sorprendido son las ganas que tiene Sofía de mejorar, de juntarse a mí, de crear una identidad del equipo. Entonces a mí eso me hace mucha ilusión porque es un reto muy ambicioso, pero que también es parte de nuestro deporte. Oye, tiene Sofía creo que 20 añitos solo y creo que la conoces muy bien gracias a tu madre, ¿puede ser? Correcto, ella empezó a jugar a voleibol en el Club Voleibol Majadahonda y aunque la raíz que compartamos del club está ahí, tampoco había compartido mucho con ella fuera de eso, entonces también es un poco ahí una experiencia nueva de conocernos. Claro, o sea, pero tu madre entrena a Sofía, ¿o entrenaba? Ella entrenó en sus primeros añitos a Sofía en el club de Majadahonda, sí, luego ya se incorporó a la selección española de categorías inferiores. Y al final cómo se cruzan luego los caminos, cómo se juntan, es increíble. Cuando cambias de pareja en vóley playa, ¿qué es lo más difícil? ¿Entenderse jugando o confiar la una en la otra cuando todavía, como puede pasar a ti a Sofía ahora, no hay tanta confianza, ¿no? No hay confianza, pero a la vez sabemos que tenemos que confiar sí o sí. Creo que lo más complicado es crear la conexión, a veces que viene de forma natural y otras veces pues hay que buscar la forma de crear esa identidad y luego también con el cuerpo técnico, los aspectos más técnico-tácticos, entonces un poquito de todo. Oye, ¿hubo algún momento en el torneo que pensaste, oye, aquí puede salir algo muy serio y de cara a futuro algo muy bonito además? Yo creo que sí, estoy muy ilusionada, aunque ella es la pequeña del equipo, yo me encuentro ahora como niña pequeña también y con mucha ambición. Oye, después de ganar tan pronto juntas, ¿ahora os habéis puesto un freno para no veniros arriba o hay que soñar a lo grande y hay que ir a por todo y ya está?
No sé dónde tenemos el freno, si existe o no, pero somos conscientes de que nos lo tomamos como un proceso muy largo, hay que ir paso a paso y aunque este resultado nos haya podido dar, más ganas de obtener resultados mayores, sabemos que tenemos que ir con los pies en la tierra y sobre todo centrándonos poquito a poco en el objetivo de cada día. Te has dicho que te sientes joven otra vez, pero tú fuiste olímpica en París en 2024, mirando con perspectiva aquellos Juegos, ¿qué aprendizaje te quedó de aquel quinto puesto? Para mí, el mayor aprendizaje fue la clasificación olímpica. Creo que los Juegos Olímpicos en sí fue la experiencia soñada de todo deportista, pero la lucha por una plaza olímpica a través del ranking mundial, todo ese proceso fue lo que de verdad me enseñó el valor que tiene estar en unos Juegos Olímpicos. Y ahora que has cambiado de pareja, ahora que cambia el proyecto, ahora que has aprendido, ahora que ya sabes, ¿cuál es el camino que tenéis que seguir, Sofía y tú, para llegar más preparadas todavía al 28 a Los Ángeles? Creo que el camino definitivamente no está escrito. Lo que sí que tenemos que hacer es centrarnos mucho en lo que tenemos nosotras de forma interna y aprovechar la competición al máximo. Cada oportunidad que tengamos de salir y competir, de crecer como equipo, va a haber que exprimirla con todo. Te voy a hacer, Tania, una pregunta muy de Paco Jo. Cierra los ojos e imagina. Los Ángeles 2028, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? La piel de gallina, eso es lo que he imaginado. Creo que el estadio de París me ha dado un estímulo más realista de lo que es estar en unos Juegos Olímpicos, entonces esa sensación es lo que me ha venido a la mente si me imagino en Los Ángeles. Tú además ya conoces Estados Unidos, has estado en Texas, te fuiste a estudiar, a competir en la Liga Universitaria Estadounidense. ¿Qué es lo que más te ha chocado de estar allí en Texas? Bueno, la cultura definitivamente es un choque muy grande, la comida, la música country y más sobre todo el equipo que hay en Estados Unidos, la identidad de un equipo tan grande con tantas jugadoras es algo que no tenemos tanto en España y más si lo puedes compaginar con tus estudios y además coincidí con Sofía Izuzquiza ahí mi último año, entonces también eso que nos llevamos de experiencia, pero el choque cultural sin lugar a duda, la comida, la música country, todo lo que vemos en las películas de Texas. Allí nacieron las Spanish Girls, se hicieron bastante conocidas en Texas. ¿Qué tenía ese grupo para conectar también con la gente? Bueno, definitivamente teníamos el idioma, que era lo que unía a las Spanish Girls, como se nos llaman, y al final pues que culturalmente también traíamos esa parte hispano-latina que sabíamos que conectaba de forma natural y sin lugar a dudas fue una experiencia inolvidable. Que además Texas está cerquita de México, allí se habla castellano. Siendo sinceros, Tania, ¿qué echaban más de menos de España? ¿La comida, la familia o el poder cenar a una hora más normal? Mira, yo como viajo mucho, el echar de menos a la familia lo tengo más acostumbrado, pero es que la comida española, eso dolía cada día. Bueno, pues te podía haber siempre mandado unos tuppers, puede ser el pedido. Seguro que alguien jamón serrano se llevaba, jamón ibérico se llevaba para allá, no te voy a mentir. Y te hago la última, imagina que estamos ya en 2028, que vuelves aquí a Ser Deportivos, pero después de Los Ángeles, ¿qué te gustaría poder contarnos de ese momento? Me gustaría poder contaros lo bonita que ha sido también la experiencia del sacrificio de esa lucha por los Juegos Olímpicos. Creo que no me voy a arrepentir de haber intentado buscar esa clasificación por un ranking mundial y seguro que voy a ser una jugadora que haya crecido simplemente por esa experiencia a nivel personal y deportivo. Ojalá puedas contarnos todo eso. Y que además, Sofía y tú sabes traído una medalla de Los Ángeles 2028. Tania Moreno, que nada, que muchas gracias y que seguir mejorando, aunque bueno, tampoco os hace mucha falta, porque la primera que os habéis juntado ya habéis ganado, pero bueno, oye, que rodéis mucho más y que vengan más éxitos, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo, Tania, hasta luego. Hasta luego. Cuando volví a Belén me di cuenta, aterrizando, que encima de las nubes el sol sigue brillando, por eso dicen que te quemas aunque el día esté nublado. Nosotros nos vamos, volvemos luego a las 8:30 en Hora 25 de Deportes con Jesús Gallego. Seguimos analizando y contando esas palabras de Enrique Riquelme que ha dicho esta mañana antes de anunciar si se presenta o no a la selección de Real Madrid. Y a las 11:30 hablamos más extensamente de todo en el larguero con Manu Carreño y con todo el equipo. Pasar buena tarde y mañana mismo sitio, misma hora. Ser Deportivos, Cadena Ser. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.